Bien, vamos a conversar ahora de la vulvovaginitis atrófica. ¿Ya? Este es un tema que se ve en hemorragia uterina postmenopáusica. Este es un tema que también se ve en las ITS y en el síndrome de flujo vaginal. Sin embargo, como lo han preguntado repetidas ocasiones, vamos a tomarlo como un punto especial. La vulvovaginitis atrófica. ¿Ya? Es el término clásico, histórico para esta patología. Entonces vamos a conversar un poquito de los aspectos generales y obviamente tenemos que empezar con la histofisiología del aparato genital relacionado a las hormonas, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver acá, un aparato genital femenino de una mujer en edad fértil que tiene elevadas concentraciones de estradiol. Como ven, tiene un cuerpo uterino grande, ¿no es cierto?, bien desarrollado, con una capa muscular bien desarrollada. Y tenemos acá una vagina que tiene, como pueden ver acá, un epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado, grande, amplio, ancho, con una relación porcentual de las células superficiales superior a la relación de células basales. Ese es el índice de maduración, lo llaman, que cuando hacemos un papanicolado de los 2/3 superiores de la vagina, usualmente en una mujer de edad fértil no tenemos células parabasales, sino tenemos células intermedias y superficiales en el pap. Eso quiere decir que es una vagina cuyo epitelio está madurando normalmente, está creciendo. ¿Está bien? Luego noten que esta vagina tiene unas rugosidades. Esto que pueden ver son unas rugosidades de la mucosa que se pliega. Eso también indica que es una mucosa trófica, o sea, que está bien desarrollada, que tiene buena cantidad de mucosa, que tiene que plegarse inclusive por la abundancia de ella. Y obviamente esta mucosa está hidratada, está con una microbiota adecuada, tenemos un estroma saludable, con buen flujo sanguíneo, con buena relación de colágeno mucopolisacáridos, o sea, en cristiano tenemos un tejido sano de una mujer en edad fértil. Muy bien. Pero ¿qué creen que es lo que pasa si es que disminuimos el aporte estrogénico por mucho tiempo? Es importante, no es de un día para el otro, por mucho tiempo. Entonces, ya sea porque llegan a la menopausia, o porque hacen fallo ovárica precoz, o porque tienen insuficiencia adrenal que no produce andrógenos de la suprarrenal, o porque están tomando pastillas que bloquean los receptores de estrógenos, o porque están tomando pastillas que suprimen el eje, cualquier causa de hipoestrogenismo que se les ocurra, entonces va a afectar acá el contenido, va a afectar acá el tejido vaginal. Entonces, claramente el útero involuciona, se atrofia, se hace más delgada la capa muscular, ¿correcto? Y en el caso de la vagina los cambios son aún más notorios. Por ejemplo, ya no tenemos rugosidades porque la mucosa es escasa y esa mucosa que tenemos ahí es delgada, delgadita. Y por lo tanto la relación entre células superficiales y células parabasales, ¿qué pasa? Disminuye. O sea, aumentan las células parabasales. Luego, como ves acá, el flujo sanguíneo disminuye. Los vasos disminuyen y al disminuir los vasos alteran obviamente la flora, alteran el trofismo de toda la mucosa. Como se dan cuenta, este tejido subcutáneo o este tejido infraepitelial, el estroma, ¿no es cierto?, se hace más delgado, cambia su contextura y su relación mucopolisacáridos, colágeno, y se generan una serie de alteraciones que se terminan conociendo como la atrofia vaginal. Pero no olviden que la vagina viene del seno urogenital junto con tejido urinario. Entonces esta atrofia vaginal también afecta el tejido urinario. Entonces afecta la uretra, y va a dar síntomas uretrales. Y también este seno urogenital ha dado origen al mesénquima del piso pélvico. Entonces también se va a afectar el piso pélvico. Por lo tanto, la caída de estrógenos genera clínica vaginal, clínica urinaria y clínica de piso pélvico porque se reparten entre ellos la actividad estrogénica. Y dicho sea de paso, también se ha estudiado que hay actividad androgénica. ¿Ya? Entonces ahorita vamos a conversar de eso. Por lo tanto, el hallazgo patológico final de la vulvovaginitis atrófica es una vagina pálida porque tiene poco flujo, una vagina delgada friable porque su mucosa es más pequeña, sin rugosidades, con una flora alterada, como pueden ver acá. Muy bien, entonces acá hay unos conceptos que quiero compartir con ustedes, que son conceptos muy importantes. Por ejemplo, desde el 2014 ya no se usa el término vulvovaginitis atrófica, porque es incompleto, ya que la vulvovaginitis atrófica casi siempre va acompañada de clínica urinaria y de clínica de piso pélvico. Y aparte es un espectro sintomático, entonces lo llaman síndrome génito urinario de la menopausia. ¿Por qué un síndrome? Porque es un conjunto de signos y síntomas. ¿Por qué génito? Porque clínica vaginal. ¿Por qué urinario? Porque clínica uretral. ¿Y por qué de la menopausia? Porque la gran mayoría ocurren por el hipoestrogenismo de la menopausia. Entonces, claramente este es el término correcto con el que debería venir una pregunta de atrofia o de vulvovaginitis atrófica. ¿Listo? Recuerden que lo que manda en la clínica, o mejor dicho en la patogenia, es el hipoestrogenismo, o sea, un estrógeno disminuido. Recuerden que el estradiol es más potente que el estrona y este es más potente que el estriol. Entonces, cuando baja el estradiol, como ven acá, cuando baja el estradiol, se genera la clínica del hipoestrogenismo, que eso es lo que deben llevarse, lo más importante. Muy bien. Ahora, adicionalmente, recuerden que el efecto hormonal que tienen el estrógeno sobre la vagina, no solamente es de él, sino también del andrógeno, ¿ya? Y también de la progesterona. Entonces, miren esto. Se ha visto que los receptores estrogénicos abundan en la vagina, sí, pero también hay receptores androgénicos y progestágenos. Y los receptores androgénicos, que lo voy a pintar con color azul, abundan en la vulva.
Y finalmente, los receptores de progesterona abundan en ambos tejidos. Entonces, los estudios actuales han demostrado que todo este ambiente genitourinario está marcadamente influido por estradiol, estrógenos, por andrógenos, incluido la testosterona, y por progesterona. De los cuales, recuerden que la vagina predominan los estrógenos, en la vulva predominan los andrógenos, y la progesterona, que está en ambos, es la hormona que menos afecta. ¿Está claro? ¿Y esto por qué es importante? Porque mucho del tratamiento histórico se ha hecho con andrógenos y no con estrógenos, justo por el temor a los efectos adversos del cáncer de mama, y se han visto resultados favorables. ¿Ya? Entonces recuerden que estas dos hormonas actúan a nivel genitourinario de forma bastante equilibrada. Muy bien, entonces recordemos una vez más cuáles son los beneficios locales del estrógeno sobre el aparato genitourinario, que justamente son los que explican la clínica cuando esto se altera. Entonces, primero, el colágeno. Entonces, deben recordar que la distribución, consistencia, la forma y la resistencia del colágeno depende de la cantidad de hormonas. Y eso se nota en la piel de las chicas cuando son jóvenes, cuando envejecen, y también se nota en las mucosas. Entonces, en este caso, la caída de estrógenos disminuye el colágeno, su distribución y su resistencia, y por lo tanto la vagina se vuelve un tejido más friable que puede doler en las relaciones sexuales. Entonces, esa es la explicación de la parte estromal. Ahora, ¿qué pasa en la parte de la superficie? Los mucopolisacáridos, que normalmente se secretan o que están en la superficie celular, que mantienen hidratada y humectada la vagina, porque recuerden que la vagina no tiene secreciones per se, no tiene glándulas. La vagina se hidrata por un transudado de mucopolisacáridos y por una secreción cervical de bajada. Entonces, no tiene glándulas per se. Entonces, los mucopolisacáridos, cuando cae el estrógeno, disminuyen. Y por lo tanto, sin mucopolisacáridos, la vagina se seca. La sequedad vaginal es justamente el déficit de los mucopolisacáridos normales por el hipoestrogenismo. ¿Ya? Ahora, habíamos visto también que los vasos sanguíneos disminuyen. Entonces, el flujo sanguíneo de la vagina disminuye. Por lo tanto, ese tejido se atrofia por falta de aporte de oxígeno y de aporte de nutrientes. Y ese cambio de flujo y esa caída de nutrientes y esa caída de estrógenos también altera la microbiota. Entonces, el lactobacilo de Dodderlein, que es un lactobacilo gram positivo, disminuye su concentración y en su reemplazo aumentan los anaerobios gram negativos. Garnerela, Prevotella, porfiromonas y otros anaerobios gram negativos empiezan a crecer a raíz del hipoestrogenismo, como les dije, porque cae el flujo y se altera los mucopolisacáridos de membrana. Entonces, este cambio es normal, es fisiológico, ocurre en las menopáusicas y por lo tanto no se considera una enfermedad. Simplemente son los síntomas asociados al climaterio o a la posmenopausia. ¿Está bien? No es per se una enfermedad. Muy bien. Entonces, ¿quiénes sufren de esto? Bueno, pues obviamente van a sufrir las mujeres que tengan una deprivación de estrógeno por alguna causa. Les han operado los dos ovarios, toman medicamentos que bloquean los receptores de estrógenos o han hecho una menopausia. Lo más probable es que sea por menopausia, ¿no es cierto? Entonces, las mujeres en edad fértil tan solo sufren un 3% de vaginitis atrófica, porque tendrían que ser esas mujeres de casos excepcionales que sufren hipoestrogenismo antes de la menopausia. Noten que en la transición menopáusica temprana, o sea, los primeros años de la caída de folículos, solo un 4% de mujeres se afectan. ¿Por qué, doc? Porque para hacer vulvovaginitis atrófica tiene que haber bastante tiempo de hipoestrogenismo, bastante tiempo. Entonces, si una mujer recién está empezando su transición menopáusica, no va a hacer la clínica. Entonces, cuando ya pasan muchos años de hipoestrogenismo, entonces recién aparece en la transición menopáusica tardía, o sea, unos 3 a 5 años antes de la menopausia, 21%. O sea, una de cada 5 mujeres ya están haciendo vulvovaginitis atrófica. Todavía no tan frecuente como en la posmenopausia tardía. O sea, pasado los 5 años de menopausia, cuando ya no hay formación de folículos y por lo tanto el hipoestrogenismo se va al 100, entonces pasados esos 5 años ya casi una de cada 2 mujeres sufre de vulvovaginitis atrófica. Por lo tanto no se puede considerar una enfermedad porque simplemente es la evolución normal de la fisiología de la mujer. Pero noten ese aumento porque la clínica se da por el tiempo de hipoestrogenismo, por la cantidad de tiempo que esa vagina ha tenido sin actividad. Recuerden que se ha visto que la vagina mejora su trofismo con los embarazos, con las relaciones sexuales. Probablemente, en el caso de los embarazos, por el juego hormonal, y en el caso de las relaciones sexuales, porque el flujo sanguíneo que generan los orgasmos o la excitación sexual hacen que esa vagina sea más trófica. Entonces, cuanto menos relaciones sexuales tiene una chica, cuanto menos paridad tiene mayor riesgo de hacer una vulvovaginitis atrófica. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos al diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta vulvovaginitis atrófica? Por definición, eso quiere que quede claro, es sintomática, porque se llama síndrome genitourinario de la menopausia. Entonces, por definición, tiene que haber síntomas. No puede haber una vulvovaginitis atrófica sin síntomas. Entonces, el gran problema está en que tú dirás, entonces deberían ir al médico la mitad de menopáusicas, quejándose de la vulvovaginitis. ¿No es cierto? Porque si la mitad les da y por definición es sintomática, entonces tienen que ir. Lo que pasa es que solo 30% de las pacientes van a consulta. ¿Por qué? Porque culturalmente las mujeres saben que con su menopausia ya pues vienen problemas locales. Problemas de sequedad, problemas de dispareunia, se alejan de las relaciones sexuales, ya entienden que ya pasó ese ciclo fértil, ¿no es cierto? Entonces no van al médico porque saben que es lo normal. Entonces ahí está el sesgo, ahí está la lógica. Por lo tanto, se deben tratar aquellas vulvovaginitis que generan un disconfort en la paciente. O sea, se entiende que la paciente quiere tener relaciones sexuales y está teniendo problemas, por lo tanto tienes que tratarle. ¿Ven? Entonces esa es la explicación por qué, a pesar de ser sintomática por definición, solo 1 de cada 3 van al ginecólogo. ¿Ya? Muy bien.
Entonces, ¿qué sienten las chicas con la vulvovaginitis atrófica? Puede ir desde 1 o 2 síntomas hasta tener el espectro completo. Eso va a depender del trofismo y de la clínica que se genere en cada paciente. Recuerden que cuando una paciente tiene, por ejemplo, depresión, su percepción de la vulvovaginitis es casi el doble o el triple que una mujer sin depresión. Entonces, es bastante subjetivo mucha de la clínica que vamos a describir acá. Entonces, primero empezamos con la sequedad. Eso es algo objetivo, ¿no? La vagina se nota seca, los labios menores se notan secos, e inclusive después la misma vulva, los labios mayores pueden aparecer con resequedad, porque les dije que todo el área está lleno de receptores. Entonces, sequedad es el signo principal. Luego tenemos la baja lubricación. Las mujeres cuando quieren tener relaciones sexuales se dan cuenta que ya no lubrican como antes. Entonces van a disminuir sus actos sexuales porque ya no están lubricando igual. Eso pasa porque las glándulas de Bartolino también responden a los estrógenos. Entonces ahí tienes otra clínica. Por ende, una vagina seca y una vagina que no lubrica en acto sexual, ¿qué va a generar? Dispareunia, pues, disconfort a las relaciones sexuales. Que básicamente esta es la razón por la que más visitan al ginecólogo, la dispareunia. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si ese epitelio se empieza a atrofiar aún más? Entonces, al atrofiarse aún más, puede aparecer sangrado escaso. Este es un dato pregunta de examen. La vulvovaginitis atrófica da sangrado escaso, para que lo diferencies de otras causas de sangrado posmenopáusico, que son sangrados abundantes. ¿Ya? Muy bien. Luego, una chica con pocos estrógenos locales va a tener una menor estimulación de su tejido y probablemente en todo el proceso del acto sexual no puede experimentar orgasmos. Entonces tenemos la famosa anorgasmia. Anorgasmia, ¿ya? Anorgasmia. Muy bien. Finalmente, esta vagina con el tiempo va a inflamarse, eso va a generar irritación, eso va a picar, va a haber prurito, ¿no es cierto?, de las áreas contiguas, que pueden ser pruritos por inflamación o por sobreinfección con flora anormal. Y luego aparece lo que les dije. La sintomatología urinaria es casi una constante en los grados avanzados. O sea, tienen disuria, les llama mucho al baño, hay clínica de urgencia, sensación de que no está bien vaciada la vejiga, ardor. Entonces, hay síntomas urinarios y por ende entran dentro de este síndrome. ¿Ya? Puede inclusive haber clínica de piso pélvico. Y ya les dije, aparece los prolapsos, en este caso el prolapso uretral, y los espasmos musculares del elevador del ano, porque está viendo clínica ya del piso pélvico. ¿Correcto? Entonces, todo esto es la sintomatología estructural que presenta la mayoría de pacientes con una vulvovaginitis atrófica. Muy bien. Ahora, adicionalmente, vamos a encontrar flujo. El flujo vaginal va a ser un flujo fétido o al menos maloliente, va a depender de la cantidad de anaerobios que haya. Va a ser un flujo escaso, ¿correcto? Y medio marrón, porque viene con rastros de sangre coagulada o oxidada, perdón. Entonces, ¿qué es el típico flujo de la vaginitis atrófica? Luego tenemos una mucosa atrófica, por lo tanto va a ser una mucosa pálida, que se va a evidenciar en la especuloscopía, una mucosa pálida, ¿no es cierto? Que vamos a encontrar fisuras, porque la mucosa se corta, aparecen fisuras, y en los lugares donde hubo sangrado están las petequias de la coagulación. Entonces, todo eso vamos a ver al examen físico, ginecológico. Flujo, mucosa pálida, fisuras, petequias, y en casos extremos, los labios menores se fusionan. Puede haber una fusión de labios menores e inclusive todo el canal vaginal se estrecha y hay una estenosis vaginal que obliga al ginecólogo a cambiar de especuloscopio por uno más pequeñito con una puntita más larga, ¿no es cierto? Porque si no, no entra el espéculo. ¿Ya? Finalmente, pregunta de examen, el cambio de flora a anaerobios gram negativos genera un pH por encima de 5. Por eso recuerden, el pH de la posmenopáusica suele ser mayor o igual a 5. En cambio, la premenopáusica sana es de 4 a 4.5. La premenopáusica con alguna vaginosis pasa de 4.5 y eso es anormal. Y la posmenopáusica es normal que esté por encima de 5. ¿Ya? Esa es la lógica del pH. No se olviden que el pH es así. El estrógeno favorece el crecimiento de todo la flora, del epitelio, etcétera, y eso genera una flora de lactobacilo de Doderlein gram positivo que genera ácido láctico y este ácido láctico baja el pH. Si tú bajas el estrógeno, bajas el lactobacilo, bajas el ácido láctico y por lo tanto subes el pH. ¿Ya? Esa es la lógica de esta clínica. Entonces, ¿con qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? ¿Qué nos puede confundir? Bueno, pues la señora puede hacer una vaginitis tranquilamente por cándida, ¿no es cierto? O puede ser también por tricomona. O sea, una infección de transmisión sexual como tricomona o una candidiasis no es algo fuera de lo común en una posmena. Entonces hay que pensar. ¿Cómo lo descarta entonces, profe? Bueno, pues por el flujo. El flujo de la cándida es blanquecino, grumoso, etc. Puede ser una vaginosis por anaerobios también. Entonces ahí tendré que aplicar mis criterios de Amsel, ¿no? Mis criterios de Amsel, que es otra razón. Entonces ahí tienes un buen diferencial. La clave acá es preguntar sobre las conductas sexuales. Luego, ¿qué tal si estamos frente a una dermatitis vulvar? O sea, es una clínica de dermatología. O sea, no es un problema hormonal, sino es un tema dermatológico. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Por esto hay el signo del pañalpe, ¿no? O sea, las dermatitis vulvares suelen ser por alguna cosa que está tocando, rozando en la ropa interior o alguna crema o algo y te da la inflamación de toda la piel alrededor de la vulva y también puede ser parte de la vulva. Entonces, claramente lo van a distinguir por ahí, ¿no es cierto? Luego, nos podemos confundir con la vulvodinia. La vulvodinia es simplemente dolor vulvar con o sin relaciones sexuales, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver orgánicamente. O sea, le duele la vulva, le duele el aparato genital al tener relaciones sexuales o al intentar tener relaciones sexuales. Entonces, la vulvodinia es un diferencial totalmente aparte de un hipoestrogenismo como tal.
Algo más peligroso pueden ser los líquen, ¿no? El líquen escleroso vulvar es peligroso, ¿no? Es una lesión que puede ser un precáncer, claramente se ve acá una vulva atrófica con una lesión esclerótica dura, ¿no? Que hay que tomar biopsia. O puede ser un líquen plano, que este es un poquito mejor porque es algo inflamatorio, crónico. Ambos casos son idiopáticos, no se sabe bien, son de componente autoinmune, pero el líquen plano vulvar es más inflamatorio, mientras que el escleroso, como su nombre lo dice, es más esclerosante, ¿no? Entonces ya son diferenciales un poquito más trancas para dermatología. Y siempre no está de más descartar úlceras, pues, ¿no? La chica puede tener herpes, sífilis, chancroide, que son úlceras vulvares que van a dar la clínica de irritación, prurito, disuria, etcétera, pero al final son úlceras, pues, ¿no? Entonces, como ven, el diferencial de la vaginitis atrófica es amplio, amplio. Por eso es mandatorio la historia clínica y el examen físico, ya que el diagnóstico es netamente clínico, clínico. El diagnóstico de la vulvovaginitis atrófica es clínico. Historia más examen físico. ¿Listo? Bien. Entonces vamos al tratamiento, vamos al tratamiento. Como claramente este es un tema hormonal, entonces el tratamiento tiene que ser médico, orientado a la reposición hormonal. Entonces acá tenemos este esquema. Los casos leves, sin ulceración, sin sangrado, simplemente donde hay sequedad y falta de lubricación, se puede recomendar los lubricantes e hidratantes vaginales que se venden OTC, ¿no? Over the counter. O sea, hay infinidad de productos en el mercado, lubricantes vaginales, hidratantes, que son diversas emulsificaciones que pueden ayudar a tener buenas relaciones sexuales en la posmenopausia. Pero recuerden, no tiene que haber úlcera, no tiene que haber sangrado, ¿ya? Porque ¿qué pasa? Si tenemos úlcera, sangrado, entonces ahí sí ya tenemos que recurrir al tratamiento hormonal. Entonces, lo que recomiendan las guías es estrógenos tópicos, pero a baja dosis, para evitar el riesgo de cáncer de mama. O podemos usar andrógenos como la plasterona, tópicos, que es la dihidroepiandrosterona tópica, ¿correcto? Y algunos médicos utilizan testosterona, pero no hay evidencia sólida, como un andrógeno para tratar la vaginosis atrófica o la vaginitis atrófica. Muy bien. Si no podemos utilizar terapia vía tópica, por algún motivo el paciente no tolera las hormonas o tiene muchos riesgos relacionados a hormonas, podemos dar ospemifeno vía oral, que también es un fármaco bastante seguro respecto al cáncer de mama y que puede mejorar el trofismo estrogénico en la zona. Noten, por favor, y acá les he traído un esquemita, que el piso pélvico, las mucosas y la misma vagina tienen receptores hormonales. Por ejemplo, color reproductivo es el color moradito, entonces tenemos útero, vagina, tiene receptores estrógeno alfa, estrógeno beta y factores de crecimiento. Entonces ahí van a usar bien su tratamiento tópico o también sistémico, va a mejorar esta parte. Luego la parte urinaria que ven de color rojo, la vejiga y la uretra, también tiene receptores de estrógeno, pero de tipo beta, no el alfa, ¿correcto? Luego tienes la gastrointestinal, que en este caso es la parte del colon distal, también puede tener receptores estrogénicos en menor cantidad, y el músculo esclerético, que es este de rojo, que es el elevador del ano, tiene también receptores estrogénicos. Entonces, como se dan cuenta, todo el piso pélvico y el aparato genitourinario está lleno de receptores estrogénicos y el tratamiento tópico ayuda, ¿correcto? No se recomienda tratamiento sistémico, salvo en última línea con ospemifeno, porque aumentamos el riesgo de cáncer de mama de forma innecesaria, ¿ya? Sin embargo, las úlceras, la atrofia, la sequedad, se puede tratar localmente con esto, pero al final muchas mujeres tienen cicatrices o prolapsos o tienen ya la vagina deformada por esta atrofia. Entonces existe un tratamiento quirúrgico, no es como tal quirúrgico, pero sí es un tratamiento pues especial, que es usando láser, ¿no? Una plastía de vagina con láser nos ayuda, con evidencia todavía débil, a mejorar casos severos de vulvovaginitis atrófica. ¿Listo?